Y seguimos en este lunes 23 de febrero 2026, último programa de febrero de este año, y de verdad que arrancamos el programa hoy a lo grande, de lujo, con nuestro amigo Luis Montero, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, quien nos dio una suerte de estatus 2025, pero se adelantó incluso al final de su periodo, que no es ahora, apenas está cumpliendo un año, pero qué claro y qué visionario está haciendo Luis Montero o la Cámara de Comercio de Caracas, con 132 años de fundada, Cámara Centenaria, que pone de manifiesto que esta es la hora de la gremialidad. Unidos es más fácil, separados es más difícil, y yo creo que lo hemos representado. Los que somos gremialistas, definitivamente podemos dar fe de ello, y es la hora, como que la hora clave de mantenernos unidos y trabajar mucho más por el país. Desde nuestras arengas, de nuestra radio acción, definitivamente comerciantes, empresarios, empresa privada, todos tenemos que trabajar en ese sentido. Vengo con mi segundo invitado, que es otro Luis, gremialista también carta cabal, porque fue presidente de nuestra Cámara Venezolana de Franquicias en algún momento y trabajó también en Benachán. Pero él viene hoy como fundador y CEO de Incrementum Academy. Definitivamente, yo recuerdo que entrevisté a Luis hace unos años y estaba arrancando con esto. Bueno, Luis Vicente García Giliberti, economista, es MBA en estudios de posgrado en gerencia, liderazgo y psicología positiva. 40 años de experiencia profesional, autor y coautor de 18 libros. Una vez nos regaló uno, lo conservo. Hoy bestseller internacional sobre liderazgo, actitud positiva y desarrollo personal. Bueno, aquí con nosotros el día de hoy para hablarnos de buenas noticias que definitivamente están llegando. Bienvenido, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Argenis. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Y como tú decías al inicio, estamos en un momento bien interesante. Venezuela ha venido cambiando los últimos años, ha venido quizás evolucionando. Hoy creo que más allá de un cambio, estamos a las puertas de una posible transformación. Yo le he comentado a alguien que Venezuela está cambiando, pero quizás no como lo creemos, no como nos lo estamos imaginando. Está en un proceso de transformación donde muchas cosas van a comenzar a ocurrir, no necesariamente quiere decir que va a ocurrir desde ahora, pero van a comenzar a ocurrir en distintas áreas. ¿A qué me refiero? A que, bueno, ya estamos viendo una apertura comercial mayor, estamos viendo cómo la industria del petróleo comienza a renovarse. Hay industrias como son en Venezuela la del petróleo y la de la construcción que se comienzan a renovar y comienza como a moverse todo el país. Porque imagínate tú un campo petrolero en Maturín o cerca de Punta de Mata, pues ahí tienes que tener todos los servicios y el apoyo y a los trabajadores y a la gente y cómo haces la logística para llevar la comida, etcétera, ¿no? Tienes el eje industrial Maracay-Valencia, que si se comienza a reactivar, vuelves a tener actividad interesante productiva en el país que tanto nos hace falta. El eje agropecuario, tienes a Carigua, Araure, la parte de los llanos, Turmero, y comenzamos a ver entonces que hay regiones que comienzan a tener mayor actividad. La capital Caracas, por supuesto, siempre va a tener una mayor actividad porque es la receptora de muchos de esos temas. Pero lo que tocaba de decir es que a cada uno de nosotros, desde el punto de vista donde estemos, en cualquier cosa en la que estemos o estudiando porque nos estamos formando para ese futuro o trabajando porque ya tenemos años, bien sea en nuestra empresa, trabajando para otros en los gremios, pues nos toca construir. Nos toca aportar, ser parte de ese cambio, ser parte de esa transformación. Y esto es importante cuando tú acabas de entrevistar a Luis, que la Cámara de Caracas tiene años haciendo pues, una labor extraordinaria. Yo estuve, como tú decías, casi 8 años de gerente general de Benacham, que la Cámara cumplió 75 años el año pasado, por franquicia fui presidente, tiene 27 años, es decir, son cámaras ya longevas, donde han visto que los miembros, que básicamente son empresas productoras y productivas en el país, se activan y ahora se van a reactivar un poco más. ¿Y qué es lo bonito de todo eso? Lo que yo siempre dije desde el punto de vista, por ejemplo, de Profranquicias. Nosotros todos los días abrimos la Santa María para hacer dos cosas: formar gente y dar trabajo.
Es así. Y eso es lo importante del sector privado, porque continuamente estamos en un proceso de formación de nuestra capacidad de talento y estamos en un proceso continuo de innovación, porque todos los productos y servicios que vemos en el mercado precisamente han sido producto de ese cambio, de esa transformación y de esa innovación. Los últimos 6 años para el mundo entero han sido de cambios radicales. Comenzamos con una pandemia, vinimos con un tema de escasez de insumos a nivel mundial. Crisis logística. El tema de logística fue complejo en el año 2021-2022. Vienen reacomodos geopolíticos y geoeconómicos que se han manifestado como que mucho más fuerte en el 24-25 y ahora en el 26. Y bueno, Venezuela no está aislada. Por más que nosotros pensemos que en Venezuela pasan pocas cosas, más bien todo lo contrario, pasan muchas cosas. Y más en las últimas 6 semanas, las primeras 6-7 semanas del año han sido más bien muy dinámicas, pero estamos insertos en un mundo donde la globalización nos lleva a entender que estamos o somos partícipes de un mundo donde ya no hay barreras tecnológicas, donde no hay comunicación que sea limitante. Hoy podemos hablar con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Hoy podemos ver una tecnología nueva o podemos ver un programa de streaming o podemos escuchar una música de alguien que acaba de lanzar una canción en África o en el Medio Oriente. Es decir, hoy no hay límite. El límite nos lo ponemos nosotros mismos. Y en ese sentido, creo que el venezolano, que siempre además ha sido muy creativo, muy resiliente y muy emprendedor, ahora tenemos una oportunidad inmensa de comenzar a crear cosas que sean realmente productivas y que sí terminen de darles impulso a la sociedad venezolana que tanto lo necesita. Es así, no, muy bien explicado y bueno, no esperaba menos, definitivamente ha sido una persona que en los últimos años, décadas, debo decirlo, ha sido protagonista y has movilizado ciertas cosas, inclusive acuñaste un concepto que se llama motitud. Ahora, te pregunto, ¿la motitud de Luis Vicente García sería el equivalente a sembrar el petróleo de este nuevo auge petrolero, de este auge energético que está ocurriendo en nuestro país, que todavía no comienza, pero sería con motitud como administraríamos mejor dicha bonanza, en caso de que así fuera? Fíjate qué bonito lo pones, porque obviamente no es sembrar el petróleo, porque cuando Uslar dijo esa frase, él hablaba de que el producto de la venta del petróleo tenía que formar parte de esa Venezuela futura, como han hecho tantos países, como ha hecho Dinamarca, como ha hecho pues, los países del Mar del Norte, por ejemplo. Emiratos. Que son, exacto, los Emiratos, lo que está haciendo Arabia Saudita, su plan 2030 es déjame depender menos del petróleo, al país que tiene la segunda reserva más grande del mundo. Cuando tú lo pones desde ese punto de vista, para mí la motitud es una combinación de 3 áreas muy importantes y que son todas personales. La actitud positiva, la motivación personal y una mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho de los equipos altamente efectivos, pero no nos podemos quedar solamente en la efectividad y la productividad. Estamos hablando de equipos resilientes, pero la resiliencia por sí sola llega un momento, ocurre cuando lamentablemente vemos se quema el Ávila, claro. Al año vamos a ver una capa verde, pero son 40 años para que crezca el bosque que estaba allí. Entonces fuiste resiliente esa vez. Entonces, cuando uno ve lo que pasó en esos años de la pandemia, las empresas que lograron continuar y ser exitosas tenían 3 cosas importantes. 1, eran flexibles. 2, se pudieron adaptar rápidamente. Y 3, fueron ágiles. ¿Qué necesitaba el cliente en Venezuela cuando hemos visto que ha caído el consumo, que ha caído o que ha variado mucho la decisión de compra del venezolano o las costumbres de compra del venezolano? Vemos, por ejemplo, que antes íbamos al mercado una vez a la semana y salíamos con varias bolsas. Claro. Hoy vamos a comprar poquitas cosas y vamos con mayor frecuencia al mercado. Entonces, ¿eso qué significa? Estamos llevando productos de menor tamaño.
Entonces las empresas que se adaptaron fueron las que vieron que el mercado necesitaba productos más pequeños. Y lo vemos en el ejemplo más que yo siempre pongo. Vemos 2 blisters de pastillas para el dolor de cabeza, cuando antes tenía que comprarte una caja de 20. Es decir, Dosis. me adapto al mercado, me adapto al tamaño del consumidor, me adapto a la nueva o al nuevo dinamismo de la economía venezolana, pero me preparo para lo que puede venir. Pero por eso te digo, porque es cambio de mentalidad, Cambio de motivación y mentalidad. actitud positiva Sí. y el liderazgo transformador. Yo hago la similitud con sembrar el petróleo porque, bueno, como bien lo decía el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Luis Montero, definitivamente tenemos que poner el punto sobre la I en el talento humano, en el recurso humano. Al final del día más importante de todo, Luis. Entonces, motitud tiene que ver exactamente con eso. Tiene que ver Hacer exactamente crecer conmigo. a la gente, al gerente, al líder empresarial y corporativo, que es lo que tú estás, es tu área de trabajo. Y derecho es desarrollar el potencial que tiene cada persona. Cuando vimos la migración del país, pues como familia nos afectó a todos, porque se fue la familia, se fueron los hijos, los tíos, los hermanos, etcétera. Pero a nivel de las empresas se fue la gerencia media. Entonces le tuviste que dar chance a jóvenes que no tenían la experiencia, el conocimiento o el seniority, y tuviste que decirle a personas mayores, cosa que se agradece, que tengamos trabajo todavía, en el sentido de que, bueno, no te retires todavía o reincorpórate al trabajo que tenías o tienes las puertas abiertas cuando tú quieras. Entonces, si hubo un gap que lo llenamos, pero si ese gap, Venezuela comienza un proceso de crecimiento, hay que formarlo. Y hay que mantenerlo y hay que darle las herramientas que quieran tener. Entonces, cuando tú combinas todo eso, sí, el tema de desarrollo de líderes en todas las áreas. Y cuando uno habla de líderes, quizás piensa en líderes políticos. El liderazgo es empresarial, académico, deportivo, cultural, social. Hay líderes a todo nivel. Cuando yo te hablo de la mentalidad, es porque una cosa es pensar con mentalidad de escasez. No hay, no puedo, no lo puedo hacer, o no me alcanza, o una mentalidad de crecimiento. Esto déjame ver cómo aprovecho lo que está sucediendo para convertirlo en algo que sí se puede hacer. ¿Cuántas personas no han resuelto problemas que eran imposibles simplemente porque nadie les dijo esto no se puede hacer? Hace poco leía la historia, que es una historia verídica, que es un muchacho que llega tarde a clase y él ve que el profesor anotó 2 grandes problemas en el pizarrón. Pero como llegó tarde, no había escuchado las primeras instrucciones. Cuando se termina la clase, él copia las fórmulas que puso el profesor y se tarda como 3 semanas en resolverla porque fueron realmente difíciles. Bueno, cuando él le entrega el paper que hizo el profesor se queda todo asombrado. Él dijo, ¿y esto qué es? Bueno, la tarea que usted dejó aquel día. Dice, no, eso no era tarea. Eso eran 2 teoremas que nunca han podido ser resueltos. Y de verdad, lástima que no me acuerdo el nombre del señor, pero de ahí él logró crear, no solamente desarrollar la respuesta, porque nadie le había dicho que era imposible, y bueno, lo logró hacer. Y tantas cosas que vemos. Cuando Steve Jobs creó el iPhone, él le dijo a su ingeniero, yo quiero que el iPhone sea bonito por fuera y por dentro. Y un ingeniero te preguntará, ¿y para qué bonito por dentro? Bueno, porque es parte de la excelencia. Entonces, si nosotros buscamos excelencia, si estamos motivados a hacer las cosas siempre mejor, si estamos siempre pendientes de cómo la actitud nos puede ayudar a cambiar nuestra perspectiva, oye, logramos hacer algo maravilloso. Estamos hablando con Luis Vicente García y vamos a ir al corte, pero a la vuelta quiero que nos hables de ese evento que tienes mañana que promete, ¿verdad? Pinta muy bien, además que es oportuno, ¿ok? Ahí estaremos, cómo no, fuimos invitados y ahí haremos presencia, pero eso nos lo cuentas al regreso. Luis Vicente García acá en Franquicias Venezuela. Y seguimos con Luis Vicente García, creador de Motitud.
y tiene un primer evento, bueno, son varios, ¿no? Pero mañana tienes uno, 24 de febrero a 6 de la tarde, donde estás acompañado de un cartel en términos taurinos de verdad de lujo, Luis Vicente. A ver, cuéntanos, es el primer evento, ya han habido antecedentes, Motitud, la gente entiende Motitud, y dos, ¿a quién va dirigido? A ver, ese Va mensaje. dirigido a líderes, gerentes, vicepresidentes, empresarios, emprendedores que quieren entender cómo esta Venezuela me puede ayudar a mí a desarrollar lo que tengo, a crear productos, a innovar en mi empresa y a cambiarla. Y de hecho me preguntaban en estos días, ¿cómo se relaciona Motitud con un entorno país? Precisamente porque tiene mucho engranaje, como tú decías. Tú no puedes almacenar potencial? Claro. O almacenar oportunidades. Las oportunidades que pasan no las agarras tú, las agarra el que viene atrás. El potencial que vamos desarrollando es como la energía la vas desarrollando y la energía hay maneras hoy de almacenarla, pero no la energía personal, la energía eléctrica que tú la compras de un lado y la vendes en otra parte, la energía pues eólica que produces aquí y la vendes en otro país, es decir, todos estos temas lo podemos ver, pero cuando estamos hablando de cómo yo a nivel personal tengo y tomo la decisión de ver las cosas con una perspectiva distinta, entiendo mi entorno. Yo en todas las clases que les doy a mis alumnos, les hablo del entorno, porque tenemos que entender la economía, la tecnología, el tema de talento, cómo definimos estrategia, el tema de la comunicación, lo que llaman las habilidades blandas, que yo las llamo, de blandas no tienen nada, son más bien conductas humanas. Entonces, cuando este es un evento, porque Motitud es un concepto que tiene muchos años. Primero comenzó como el crear el nombre y después hacer artículos y después publicarlos en un portal que es Pasión País. Y desde el año pasado creé la columna que lo llamé Desde la Motitud. Y las que manejan Pasión País manejan esta sala que es bellísima, Cinética Cultural. Y entonces allí tienen pues estos eventos que han llamado puntos de encuentro. Y me dieron la oportunidad de hacer un punto de encuentro, Motitud. Hice 2 el año pasado y este es el que abre la temporada. El de mañana es el que abre la temporada completa para la sala cinética. Entonces, lo interesante aquí es cómo 5 visiones de lo que es ese entorno te van a ayudar con tu manera de ser personal. Entonces, vamos a comenzar con Luis Olivero, economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Metropolitana, para hablarnos de esta perspectiva económica venezolana que te ha cambiado de la noche a la mañana, de fin de diciembre a mitad de febrero. Después viene Laura Castellanos, periodista que es experta en temas de comunicación y de reputación, porque hoy tienes que estar haciendo las cosas bien. Y además, mientras más excelente, mejor. Y todo está concatenado con entender el entorno, comunicarlo a tu empresa. Antes se recordará mucha gente las sesiones de planificación estratégica y de planificación financiera. Se encerraba en la junta directiva y después nos decía a todos los demás, esto es lo que ustedes van a hacer. Hoy tienes que incluir al personal. Tu personal es clave para ayudarte a desarrollar esa estrategia que vas a querer hacer. Tenemos a Ana Karina Cárdenas, quien nos va a hablar de la parte de reputación financiera, porque es clave todo lo de entender las finanzas. Y también yo le pedí que nos hablara un poco desde el punto de vista de cómo se implementa una estrategia dentro de un país como lo que es Venezuela. Tenemos a José Adelino Pinto, que nos va a hablar del talento humano, que es, bueno, hoy el líder y el gerente cuentan con 3 recursos nada más: el tiempo, el trabajo y el capital. Cuando yo estudié economía, era tierra, trabajo, capital, porque esos eran los grandes recursos de aquel momento. Bueno, la tierra sigue, pero ya ha sido transformada tanto que el gerente, el verdadero gerente hoy, el problema que tiene, el manejo del tiempo. Claro. El segundo es el capital, y no vamos a entrar en temas de financiamiento, pero el tercero es el talento.
Y el talento es clave para hoy y para el futuro. La gente está preocupada con que si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. No, todo lo contrario, la inteligencia artificial te va a ayudar a hacer mejor ese trabajo. Entonces, José Adelino nos va a hablar de cómo preparar ese talento para el futuro. Y luego vamos a tener a Vero Ruiz del Viso, quien es experta en temas de tecnología, marca y además, más recientemente, en inteligencia artificial. Y hoy se habla mucho de que la inteligencia artificial y lo humano tienen que unirse. Y al estar unidos, bueno, ya estamos viendo lo que están creando las empresas. Cosas realmente extraordinarias. Entonces son 5 panelistas en áreas como economía, finanzas, reputación, comunicaciones, empoderamiento, estrategia y tecnología de inteligencia artificial, englobados en el marco de lo que es Motitud, pero ya entendiéndolo, no como que yo voy a tener simplemente una mejor motivación o una mejor actitud. Es como uno todo eso para transportarlo a mi empresa y que mi empresa entonces opere mejor. Claro. Una empresa tiene que tener hoy un liderazgo inclusivo, un líder transformador y visionario. Hoy se pone más de manifiesto, ¿no? Hoy se tiene que poner más que nunca de manifiesto. El liderazgo se ha transformado muchísimo. Pasamos de los líderes que eran simplemente jefes que te mandaban. Y los que carismáticos. Y lo que empezamos a trabajar hace muchos años era jefe que te daba instrucciones. Jefe. Hoy nosotros seguimos a nuestro primer jefe, bueno, porque por el organigrama nos toca. Sí. Pero si te cae bien el jefe, te da una relación con él duradera. Si no, apenas te cambian de área, tú dices, por fin. Entonces, el ser líder va haciendo que la gente te siga la primera vez porque te tiene que seguir, pero después te va a ir siguiendo por razones como, por ejemplo, lo que tú haces para mí, lo que tú haces para la organización, lo que tú haces para los demás departamentos y después lo que termina siendo el legado. Y hoy, cuando tú le preguntas a cualquier persona, háblame de un líder de la historia, bueno, te van a salir los nombres tradicionales. Gandhi, Mandela, Malala, personas reconocidas por lo que lograron hacer para la humanidad. Y esa frase bellísima de Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, comienza con tus primeras palabras. Yo, a través de mi actitud, a través de esa motivación de mejora que tengo todos los días, puedo hacer el cambio que quiero ver en el mundo. Acaba de pasar el maratón de la CAF. Si yo te digo, Argenis, este domingo vamos tú y yo a correr el maratón de la CAF, uno, o nos reímos y decimos que estamos locos, o dos, salimos y a los 500 metros nos quedamos porque no tenemos las herramientas. Los que corrieron y los que llegaron en buen tiempo, tenían 6 meses entrenando. Y para un maratón no entrenas solamente lo físico, que es igual que el alpinista, igual que los atletas olímpicos, que acabamos de ver unas Olimpiadas de invierno espectaculares. El atleta se entrena en lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual. Sí, integral. Es integral. Y de eso va Motitud, entonces. De eso va Motitud. Qué bueno, qué oportuno evento, de verdad. Mira, sin desperdicio, tal cual como lo acabas de describir. Y bueno, la invitación es para mañana, martes 24 de febrero, 6 de la tarde, acompañado de este panel de verdad de lujo, que definitivamente hay que quitarse el sombrero, a las 6 de la tarde en esa maravillosa torre cinética de los Ruices, sede de Pasión País. Allí pueden comprar las entradas a través de Delivery, Delivery Venezuela, o también allá en la sala van a estar vendiendo las pocas entradas que puedan quedar si Dios quiere. ¿Eres optimista, Luis Vicente, ante los cambios que se están suscitando en nuestro país a partir de enero de 2026? Optimista con los pies en la tierra. Muy bien. Nosotros no podemos ser optimistas ingenuos. Soñadores. Tenemos que soñar siempre. Y alguien dijo una vez, soñar en pequeño cuesta lo mismo que soñar en grande. Así que vamos a soñar grande, pero con los pies en la tierra. Porque el optimismo tiene que ser realista. Y yo te puedo decir, vamos a salir de aquí y nos vamos a comer el mundo, pero toca saber cuál es el mundo que vamos a comer. Y tenemos que prepararnos para eso. ¿Por qué? Porque el optimismo
como se llama el evento, Optimismo Venezuela, optimismo que construye, así como la confianza, así como la manera de ser, se construye, se moldea y se enseña con el ejemplo. Es así. Todo mañana a la Torre Cinética, entonces, a ver a Luis Vicente y su equipo, su panel de lujo. Muchísimas gracias, Luis Vicente, por haber estado Un con nosotros placer. el día de hoy. Y bueno, nada, vámonos al corte para ir al siguiente invitado, el tercero del día de hoy, de este cartel de lujo que también tenemos nosotros acá en Franquicia Venezuela. Muchísimas gracias. Felicitaciones, René. Hasta luego.